En un mundo donde los dioses eran tantos como las estrellas, un hombre escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Esta es la historia de Abraham, el viajero de Ur, cuyo destino se entrelazó con lo divino y cuyo legado aún resuena en nuestros corazones. Prepárate para adentrarte en la vida de un hombre cuyo llamado cambiaría no solo su propia existencia, sino el curso de la historia y la fe de millones de personas. Capítulo 1. Orígenes y llamado de Abraham. Antes de ser conocido como Abraham, que significa el padre de muchos o padre de multitudes, su nombre era Abram. Hijo de Teraj y descendiente de Sem, creció rodeado de ídolos y rituales en Ur de los Caldeos, una ciudad deslumbrante en la antigua Mesopotamia. Esta ciudad, ubicada en lo que hoy conocemos como sur de Irak, era un centro de riquezas culturales y templos imponentes dedicados a múltiples dioses. Fue en este entorno donde la voz de Dios llamó a Abram, desafiando la rutina de su existencia con un mandato que cambiaría su vida para siempre. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Estas palabras, plasmadas en Génesis 12, no solo representaban un desafío físico y emocional, sino también un salto de fe hacia lo desconocido. Con una fe que desafiaba la lógica y la tradición, Abraham, acompañado por su esposa Sarai y su sobrino Lot, emprendió un viaje hacia Canaán, una tierra prometida por Dios, pero desconocida para él. Este viaje no fue solo una travesía física, sino también el comienzo de una transformación espiritual que lo llevaría a ser un símbolo de fe y confianza en el Dios único. Sarai, cuyo nombre cambiaría a Sara, simbolizando su propia transformación y papel crucial en esta historia, estuvo a su lado, compartiendo los desafíos y bendiciones de este camino de fe. Así comienza nuestra historia con Abraham, un viaje que nos muestra cómo un hombre, llamado a dejarlo todo, se convirtió en el padre de muchos y un ejemplo eterno de fe y obediencia. Capítulo 2. La promesa divina y la fe de Abraham. Al llegar a Canaán, Abraham se encontró con una tierra que contrastaba enormemente con su hogar en Ur. La promesa divina de una tierra fértil y próspera parecía distante ante los desafíos inmediatos que enfrentó. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, permaneció firme en su fe. Construyendo un altar en honor a Dios, Abraham afirmó su compromiso y confianza en las promesas recibidas. Este acto simbólico fue un hito en su camino de fe, marcando Canaán como un lugar sagrado en su corazón y en su historia. Pero las pruebas apenas comenzaban. Una hambruna severa golpeó la tierra, obligando a Abraham y su familia a buscar refugio en Egipto. Este periodo en tierras extranjeras puso a prueba su ingenio y su moral, presentando situaciones que requerían decisiones difíciles. A pesar de los desafíos, cada paso que daba en este viaje imprevisible era una piedra más en la construcción de su carácter y su fe. En medio de estos tiempos turbulentos, ocurrió un evento que reafirmaría su destino. Dios renovó su pacto con Abraham, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta renovación del pacto no solo reforzó su fe, sino que también reiteró su rol central en la historia de la salvación. En Génesis 17, Dios establece el pacto con Abraham y cambia su nombre a Abraham, simbolizando su rol como padre de multitudes. En el mismo capítulo, Dios también cambia el nombre de Sarai a Sara y le promete que ella dará a luz un hijo. Este segundo capítulo en la vida de Abraham es una crónica de fe en tiempos de incertidumbre. A través de hambrunas y desplazamientos, Abraham demostró que la verdadera fe no es una posesión estática, sino un viaje dinámico lleno de altibajos. Cada desafío que enfrentó en Canaán fue un paso más hacia la transformación que lo esperaba, un preludio a los eventos que definirían su legado. Capítulo 3. El nacimiento de Ismael y la tensión en la familia. En el seno de la familia de Abraham, una historia de esperanza y desesperación se entrelaza con el nacimiento de Ismael. La espera por un heredero, prometido por Dios, se convirtió en una prueba de paciencia y fe tanto para Abraham como para Sara. En medio de la incertidumbre, Sara, enfrentando la realidad de su propia infertilidad, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Ella propuso a Abraham que tomara a Agar, su sierva egipcia, como segunda esposa, con la esperanza de que a través de ella pudiera tener un hijo. Esta práctica, común en su cultura, reflejaba una solución humana a una promesa divina pendiente.
Abraham accedió a la propuesta de Sarai, y de su unión con Agar, nació Ismael. El nacimiento de Ismael no fue solo un acontecimiento de alegría, sino también el inicio de una profunda tensión dentro de la familia. Sara, quien había impulsado esta unión, pronto se encontró en conflicto con Agar. La complejidad de sus emociones y la dinámica de poder entre la señora y la sierva se convirtieron en una fuente de amargura y conflicto. Ismael, cuyo nombre refleja la compasión de Dios, significando Dios escucha, se convirtió en un recordatorio constante de la intervención divina en situaciones imperfectas. Sin embargo, su presencia también evidenciaba las complicaciones que surgen cuando los seres humanos intentan adelantar o manipular los planes de Dios. Este episodio en la vida de Abraham y Sara es un reflejo de la naturaleza humana y sus fallos, de cómo nuestras decisiones impulsivas pueden llevarnos a situaciones complejas y desafiantes. En medio de esta tensión familiar, se revela una lección poderosa sobre la espera, la fe y el reconocimiento de que los caminos de Dios a menudo difieren de los nuestros. A pesar de los desafíos y conflictos, la historia de Ismael es también una de redención y esperanza. Nos muestra que incluso en medio de errores y conflictos, Dios está presente, escuchando y trabajando en formas que a menudo no podemos comprender. En el relato de Ismael, Abraham y Sara, se aprenden lecciones valiosas sobre la confianza en Dios, la paciencia y la gracia, preparándolos para los capítulos futuros de su extraordinaria jornada de fe. Capítulo 4. La destrucción de Sodoma y Gomorra y la intervención de Abraham. Tras el nacimiento de Ismael, la vida de Abraham continuó entre promesas divinas y desafíos terrenales. Pero un día, la tranquila rutina de Abraham se vio alterada por una revelación sorprendente: la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades, famosas por su corrupción y pecado, habían llegado a un punto de no retorno en los ojos de Dios. La noticia sacudió el corazón de Abraham. A pesar de la maldad que imperaba en esas ciudades, Abraham no pudo evitar sentir compasión por los justos que pudieran vivir allí. Con valentía y convicción, se acercó a Dios y comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra. En un diálogo impresionante, Abraham negoció con Dios, preguntando si las ciudades se salvarían si se encontraban incluso unos pocos justos. Esta conversación es un testimonio del audaz amor de Abraham y su profunda preocupación por la justicia. Mientras tanto, la situación en Sodoma y Gomorra se deterioraba rápidamente. Los ángeles enviados por Dios para evaluar la situación fueron recibidos con hostilidad y peligro. En medio de este caos, Lot, sobrino de Abraham y residente de Sodoma, se encontraba en una posición precaria. A pesar de los esfuerzos de Abraham, las ciudades estaban más allá de la salvación. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue total, con llamas y azufre cayendo del cielo. Sin embargo, gracias a la intervención divina, Lot y su familia lograron escapar, aunque no sin tragedias y pérdidas personales. Este episodio marcó profundamente a Abraham. Fue un recordatorio de la justicia de Dios y de la gravedad del pecado. Pero también fue una muestra de la misericordia divina, incluso en los momentos más oscuros. Para Abraham, este suceso reafirmó su compromiso con un Dios que no solo era justo, sino también misericordioso. Capítulo 5. La prueba de fe con el nacimiento y el sacrificio de Isaac. Tras años de espera, la vida de Abraham y Sarai se transformó con el nacimiento de Isaac. Este acontecimiento, que sucedió una década después de la llegada de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, trajo consigo una mezcla de alegría y complejidad. Isaac, cuyo nombre significa "el ríe", no solo fue el cumplimiento de la promesa divina, sino también un recordatorio de la paciencia y los caminos misteriosos de Dios. Mientras Sarai abrazaba la maternidad por primera vez, las tensiones entre ella y Agar, así como entre los dos hermanos, Ismael e Isaac, comenzaron a aflorar. En este escenario de emociones encontradas, el papel de Agar y su hijo en la familia se tornó incierto. A pesar de estos desafíos familiares, el foco seguía siendo la promesa divina y la fe de Abraham y Sarai en su cumplimiento. La llegada de Isaac no solo simbolizaba una bendición, sino también una prueba de fe inminente para Abraham. Dios puso a prueba a Abraham de una manera inimaginable, pidiéndole sacrificar a su hijo Isaac. La demanda divina parecía contradecir todas las promesas anteriores, sumiendo a Abraham en un mar de conflictos internos y decisiones difíciles.
A pesar de la angustia y la aparente contradicción, Abraham se preparó para obedecer. El viaje al monte Moría fue un camino cargado de silencio y reflexión, una representación palpable del conflicto entre la fe y el amor paterno. En el momento más crítico, con Isaac en el altar y el cuchillo en alto, la intervención divina detuvo la mano de Abraham. Un carnero, proporcionado por Dios, sustituyó a Isaac, marcando un acto de misericordia y providencia. El sacrificio de Isaac, aunque no consumado, quedó grabado como un momento definitorio en la historia de la fe. Este episodio demostró no solo la fe inquebrantable de Abraham, sino también la profundidad del compromiso divino con sus promesas. A través de este acto, Abraham demostró su disposición a entregar lo más precioso, confiando plenamente en que Dios proveería. En retrospectiva, Sarai pudo haber reflexionado sobre cómo su impaciencia con la promesa de Dios llevó a la complicada situación con Agar e Ismael. Sin embargo, la llegada de Isaac y la prueba en el monte Moría sirvieron para reforzar la fe de la familia en un Dios que no solo promete, sino que también cumple de maneras inesperadas. Este capítulo en la vida de Abraham y su familia es un poderoso recordatorio de que la fe a menudo nos lleva por caminos difíciles y decisiones que desafían nuestra comprensión. Con cada paso dado en obediencia, aunque esté envuelto en incertidumbre, somos guiados hacia una mayor confianza y una comprensión más profunda de la naturaleza y las promesas de Dios. En el relato de Isaac, encontramos un espejo de nuestras propias luchas y la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, hay un plan divino en marcha. Capítulo 6. El legado de Abraham, padre de naciones y reflexiones contemporáneas. Al final de su viaje terrenal, Abraham dejó un legado que trasciende las páginas de la historia y se ancla profundamente en el corazón de millones. Como padre de naciones y precursor de las religiones monoteístas, Abraham se convirtió en un símbolo eterno de fe y obediencia. Su vida, marcada por momentos de duda y triunfo, es un testamento de la relación humana con lo divino. La influencia de Abraham se extiende más allá del judaísmo, el cristianismo y el islam. En cada una de estas tradiciones, es venerado no solo como un ancestro físico, sino también como un ejemplo espiritual a seguir. Su disposición a escuchar y seguir la voz de Dios, su valentía para abandonar lo familiar y aventurarse en lo desconocido, y su inquebrantable fe ante las pruebas, son lecciones que resuenan en cada era y cultura. En el mundo actual, donde la fe a menudo choca con la duda y el escepticismo, la historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre el significado de creer y confiar en algo más grande que nosotros mismos. En él, encontramos un faro de esperanza y una promesa de lo que puede lograrse cuando nos atrevemos a creer y actuar conforme a nuestra fe. Que su legado siga iluminando nuestro camino y fortaleciendo nuestra propia relación con lo divino. Si esta fascinante travesía por la vida de Abraham te ha inspirado, te animamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta exploración incesante de las enseñanzas que han formado nuestro mundo.